5, 4, 3, 2, creo que ya estamos conectados. Sí, en efecto, amigos, tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Baella Talks. Mi nombre es Alfonso Baella y estamos el día de hoy, esta noche, con el doctor Ernesto Bustamante, que ya nos ha acompañado en otras oportunidades, y queríamos conversar con él, dada la gravedad de la situación, pero básicamente en el mejor ánimo de poder charlar de la manera más distendida posible, más franca, sobre lo que realmente está ocurriendo en el país en términos de la pandemia. Estamos muy preocupados. Los anuncios presidenciales en las últimas horas son, por decirlo de alguna manera, incomprensibles, pero eso puede ser una óptica de nosotros, equivocada, por cierto, pues podemos estar seguramente no hablando desde el punto de vista técnico o sanitario o médico, cuya experiencia no tenemos. Y por eso, para evitar que sea nuestra opinión la que pueda inducir a pensar a las personas, y para más bien aclarar a las personas qué es lo que puede estar ocurriendo, recurrimos otra vez más al doctor Ernesto Bustamante, a quien hemos invitado acá en varias oportunidades. Doctor Bustamante, buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Alfonso. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con usted. La primera pregunta, doctor, antes de entrar al detalle exactamente de si es o no el domingo conveniente, si las pruebas moleculares están mejores que las rápidas y qué significa todo eso en términos de inversión y si se puede o no hacer, dejemos eso para un poquito más adelante. Yo le preguntaría algo, digamos, más global. Nos da la impresión, doctor Bustamante, que en este manejo del proceso de la pandemia se están olvidando cosas que son básicas, básicas. Ya no estamos hablando de traer EPPs o respiradores o pagarle a los médicos siquiera. Me refiero casi a un tema aritmético, sumar, doctor, porque antes de hablar de todos los problemas que tenemos antes que eran los españoles, antes de remontarnos hasta la época de los incas, de los problemas, yo le hago una pregunta muy sencilla, doctor, que es casi eh, eh, inicial, ¿no? ¿Cómo es que un médico maneja cualquier tipo de situación? Usted es una persona con mucha experiencia en el campo de la medicina, diciéndole al paciente cosas que no son ciertas. O sea, quiero preguntarle cuál es el valor de la verdad en la praxis de la medicina. Para comenzar, doctor. Es un tema principita, pero que me parece central, dadas las circunstancias que no sabemos lo que pasa con las cifras en el país. Yo quisiera hablar del valor de la verdad en la praxis de la ciencia, realmente, ¿no? En la práctica de la actividad científica. La verdad es un valor fundamental en la ciencia. Lo peor que puede hacer un científico o alguien que practica una actividad científica, y esto no solamente es para médicos, es también para sociólogos, es también para ingenieros civiles especialmente, todos aquellos que han practicado o practican una actividad que tiene fundamento científico, tienen que primero que nada combatir la tendencia natural del ser humano a autoengañarse. Y eso es lo que uno aprende haciendo ciencia. Uno, por ejemplo, mi doctorado en la Escuela de Medicina de Johns Hopkins me tomó 5 años. O sea, fueron 5 años de trabajo a tiempo completo y dedicación exclusiva en Estados Unidos para llegar al grado doctoral. Y así toma un doctorado en un país desarrollado. ¿Y por qué? Porque lo primero que uno aprende es a contener la tendencia a engañarse a uno mismo, a contener la tendencia a decir, no, mi hipótesis es la verdadera. No, yo tengo razón. No puede, este experimento está, vamos a borrar este dato, vamos a quitar este otro dato para que quede como yo creo que debe quedar. Eso es lo que nunca debe hacer una persona que quiere practicar ciencia o que quiere hacer una actividad que se base en evidencia, como por ejemplo la medicina, como por ejemplo la ingeniería. Imagínense un ingeniero calculando mal un puente y dice, no, yo quiero que ese puente, el cálculo es este. No, yo calculé materiales o estructuras para tal costo, no puede ser que me salga ahora diferente.
No, uno tiene que basarse en la verdad y en lo que le dicen en la data. Entonces, lo que está pasando en este momento es algo así. Parece que quienes están tomando decisiones se están engañando a ellos mismos. Antes que engañar a la población, se están engañando a ellos mismos. Pero aquí existe también, doctor Bustamante, un deber con la verdad con respecto de, y sigo hablándole del tema científico, del tema médico como principio, es que me parece muy importante Se ha tomar cortado un un poco tiempo la para hablar de transmisión, esto. no lo llego a escuchar a usted. Aló, aló, ¿ahora sí me escucha? ¿Me escucha? Ahora sí, Ya. sí. Le decía que insisto en el tema de los principios éticos básicos de la medicina, porque así como usted señala que hay una rigurosidad para con uno mismo como profesional, yo entiendo que los médicos y muchos profesionales, por no decir todos, tienen con respecto de sus clientes, en el caso de un médico, de sus pacientes, un deber de decirles la verdad también. Es decir, no se me ocurre ir a visitarlo a usted para un tema de carácter profesional clínico y que usted me diga una mentira con respecto de mi salud. Porque le estoy pidiendo una consulta sobre un tema y le enseño unos análisis, usted me va a decir, no me va a decir la mentira, me diría la verdad. Y sería una falta gravísima que usted me mienta. O sea, por eso le preguntaba yo eh, la importancia de la verdad en medio de esta situación para pasar, sin duda, a los temas nacionales que nos preocupan, que tienen que ver con la manera en que las cifras, solamente vamos a comenzar a hablar de las cifras de los fallecidos, han sido manejadas, ¿no? Hoy ya tenemos dos cifras, pero es de lo más natural. O sea, sí, tenemos una cifra que por acá dice 25.000 y por allá dice 53.000 o 55.000. En fin, vamos avanzando nomás. ¿Cómo puede plantearse un escenario de combate a una epidemia como esta en función de mantener, para comenzar, una cifra como esa, que es absolutamente, digamos, contrapuesta, ¿no? O contradictoria, por decirlo menos? Claro. Respecto a las cifras de fallecidos, lo que sí es verdad es que hay una diferencia entre los muertos extras y los muertos confirmados en todos los países. Lo que pasa es que en el Perú es extraordinariamente alta y grande la diferencia. Eh, y eso se debe a deficiencias en el manejo del conteo, de la anotación, pero también se ha debido a una, vamos a decir, vocación por no querer decir las cosas como son. Porque eso se demuestra no solo en los decesos, se demuestra en los contagios, se demuestra por ejemplo, la cantidad de pruebas que se hace, se demuestra en el mezclar una prueba con la otra, se demuestra en ocultar la tasa de positividad para que sirva como métrica internacional. O sea, hay una serie de acciones sanitarias que se demuestran en que la estadística recién se abrió mediante el sistema de Open Data hace 2 meses, ¿no? Y la epidemia empezó hace 5. Lo que impedía que muchos analistas externos, inclusive instituciones del extranjero, pudieran observarnos y estudiarnos. Todo esto yo pienso que es más grave que el hecho de esconder los decesos, o no de esconderlos, pero de no revelar la cifra real de decesos. Todos saben cuántos murieron, porque eso es lo que se llama la cantidad de decesos extraordinarios, ¿no? Unos son confirmados, otros sospechosos y otros muertos como consecuencia de COVID, ¿no? Que no necesariamente murieron de COVID, pero la culpa es de COVID y por ello murieron antes de su tiempo. Pero los muertos al final no se pueden esconder porque la gente va a empezar a faltar y van a decir, bueno, aquí hay tantas personas menos y eso no se puede esconder. En cambio, lo que sí se puede esconder y se está haciendo es la cantidad de contagios que empiezan a haber porque se usan pruebas que no detectan bien, la cantidad de positivos que salen respecto de una cantidad de tests realizados, porque se usa la prueba que es incorrecta, ¿no? Entonces, la verdad, se está faltando la verdad en muchos aspectos, no solamente en los decesos. Ahora, yo quisiera ahora pasar a comentar este cuadro que ha sido público, que justamente su universidad, la de Johns Hopkins, ha publicado a través de una serie de especialistas que han comentado
que esta es la verdad, que este gobierno, vamos a decir así, que el Ministerio de Salud, que el presidente Martín Vizcarra, que la doctora Macetti, no reconocen. Según este cuadro de la universidad donde usted tiene un doctorado y donde nosotros hemos utilizado como fuente durante todo el programa, a lo largo de la pandemia, como fuente para mostrar cuántos contagiados eran, esta universidad señala que las muertes por millón en Latinoamérica y el Caribe tienen al Perú como el país que tiene mayor cantidad de decesos. Esa es la verdad. ¿Qué significa este cuadro? En realidad, si lo puede explicar usted, doctor Bustamante. Bien, este cuadro grafica varias cosas realmente. Primero, es lamentable que Perú sea el primer puesto, el campeón en cuanto a muertes por millón. Pero, ojo, notemos que esta es la cifra oficial. 651 muertos por millón. Si 651 lo multiplicamos por 33, que son la cantidad de millones que hay en el Perú, sale como 22.600 decesos. Y 22.600 es la cifra oficial, o lo era hasta ayer o anteayer. Entonces, el número realmente sería catastróficamente más alto si consideramos las cifras que dio el señor Matuk hace unos días, en el orden de los 40.000, o las cifras que dio la exministra Pesá también hace unos días en el orden de los 60.000. Entonces, ese primer puesto sería con muchos más goles a favor. No, le pregunto que ese primer puesto sería entonces en el mundo, ya no en Latinoamérica. Probablemente tengamos ese nivel de letalidad en este caso específico, sí. Es lamentable. Ahora, esta gráfica tiene tres colores, dos colores realmente, rojo, amarillo y celeste. El color rojo indica aquellos países que supuestamente tienen data confiable. Y miren que lo ponen al Perú. Y la data de la mortalidad no es confiable en el Perú. O sea, ahí se equivoca Johns Hopkins. Ha debido poner a Perú con color amarillo, porque su data realmente no es confiable. Pero bueno, Chile, Brasil y México son países que tienen un nivel de calidad hospitalaria mucho mayor que la peruana. No mucho mayor, pero bastante mayor que la que tenemos en Perú. Sin embargo, vemos que están segundo, tercero y cuarto. O sea, no están en la cola, están también arriba. Y Perú, en cambio, está más todavía y no tiene una calidad hospitalaria. ¿Qué nos dice eso? Eso nos dice que en realidad no solamente no estamos controlando los contagios, sino aquellos que se nos enferman no los estamos tratando bien. Entonces, por ejemplo, en el caso de Chile o México, que tienen sistemas hospitalarios mejores que Perú, ¿por qué ellos, teniendo un sistema hospitalario mejor, no han podido cuidar sus enfermos al punto en que no se mueran? Y que esa cifra pues tenga niveles más bajos, ¿no? Comparables con los que hay quizá en países europeos pequeños, tipo Portugal, o República Checa. No vamos a compararlos con Alemania o con otros países más avanzados. Entonces, esto refleja que el nivel de calidad hospitalaria no ha sido bueno. Y ojo, en el Perú, la calidad de los médicos es muy buena. Los médicos, además es una enfermedad en el fondo sencilla de tratar. No requiere operaciones cuadriculadas que necesiten tecnología médica que no existe. No. Lo que se necesita es un cuidado elemental, como es dar oxígeno, aplicar dexametasona, cuidar que el paciente respire, y si es necesario, asistir la respiración de manera mecánica con el respirador, y sin embargo se nos muere a la gente. Pero también se le mueren a Chile y a Brasil y México. Y eso es porque muchos médicos y muchas enfermeras no tienen los equipos de protección personal que deberían tener. Y los propios médicos están muriendo, las propias enfermeras están muriendo. Al inicio de la pandemia perdimos la tercera parte de nuestros profesionales de la salud porque correspondían a personal de riesgo. Y entonces no podían estar en el frente de batalla. Y los que quedaron se han ido muriendo.
o enfermando, que simplemente igual los sacan de combate, ¿no? Son bajas. Luego podrán regresar, pero mientras tanto siempre hay una cantidad de médicos que enferman. Y yo creo que Perú tiene el récord también en la cantidad de médicos fallecidos. Perú tiene más de 100 médicos fallecidos. Y ojo que no quiero contar la cantidad de enfermeras, ni de técnicos de enfermería, ni de personal auxiliar, que son tan importantes como los médicos. Por ejemplo, aquel que hace la higiene, la limpieza en una habitación, o inclusive en un ambiente UCI, es muy importante, porque eso depende de que no haya una infección que se superponga a la que ya tiene el paciente. Entonces, ese cuadro lo que nos indica es que no tenemos un cuidado hospitalario adecuado, y no por falta de calidad de nuestros profesionales, sino por falta de provisiones en cuanto a equipos de protección personal, falta de oxígeno, falta de respiradores, falta de camas. Por eso la gente se muere. O sea, el que se enferma tiene una alta probabilidad de morir en el Perú, y veo que también en esos otros países. Pero aparte está todo el fenómeno del ingreso a la cadena, y es la cantidad de gente que se contagia. Si nadie se contagia, nadie se enferma, y si nadie se enferma, nadie se muere de COVID-19, quiero decir. Entonces, es muy importante no solamente cuidar al enfermo, aquel que llegó al hospital para su cuidado especial, sino también cuidar que no ingresen a la cadena, que no se contagien y no se enfermen, y por tanto no se mueran. Hoy día el diario El Comercio pone un titular que creo que a todos nos llama la atención y nos preocupa sobremanera. Lo estoy colocando en la pantalla para que usted también lo pueda ver. Y dice lo siguiente: después de 160 días de la confirmación del primer caso, vamos 507.996 contagiados de coronavirus. El Perú es el sexto país con más contagios de COVID-19 en el mundo. En un mes y medio de cuarentena focalizada, positivos han subido 78% desde fines de junio. Regiones de la zona sur y la selva norte figuran entre los lugares con las tasas de infección más altas. La última parte que dice ahí, el gobierno adquirirá 1 millón de exámenes moleculares, lo dejamos para comentarlo después. Primero quisiera preguntarle sobre el número de contagiados que tenemos en el Perú. Esta cifra, doctor, si yo dudo de la cifra de muertos, ¿por qué tendría que creer en la cifra de contagiados? Bien, la pregunta es un poco falaz, digamos, pero en el fondo la verdad es que sí, el número de contagios que aparece en ese titular del diario es incorrecta. Allí ponen creo que 507.000. No tengo en la memoria el cálculo actual, pero está el cálculo que debería ser. El número que debería estar ahí está próximo a los 750.000 casos. Y eso no es un número que saco de la manga. Ese número proviene simplemente de sumar los contagios producto de análisis hechos en cada una de las 25 regiones. Solamente hay 2 regiones donde el MINSA tiene el mismo número que la región. Uno es Lima Metropolitana, o sea, el propio MINSA, y el otro es Lambayeque, que es una región que, no sé, por alguna razón simplemente tiene el mismo número que Lima. Pero las otras 23 regiones, todas tienen un número mayor, y algunas muchísimo mayor. Por ejemplo, Arequipa tiene 4 veces más números de contagios, más contagiados, que Lima. Arequipa tiene, según mi último cálculo, estoy usando la memoria, 40 y tantos mil casos de contagio, o 48.000 creo, mientras que según el MINSA, Arequipa tiene solo 12 o 14.000. Entonces, recuerdo que la diferencia era de 4 veces. ¿Y eso por qué? No hay ninguna explicación técnica publicada en el MINSA. Lo que hay es una declaración que hizo el propio presidente de la República hace un par de semanas en una conferencia de prensa ante una de esas preguntas grabadas que llegó,
a sus oídos. Y la pregunta era, señor, ¿por qué las direzas y las jerezas de las regiones reportan números que son distintos que los que ustedes tienen en el MINSA? Y él dijo, bueno, eso es simplemente porque en las regiones están usando pruebas, reactivos, que no son los que el MINSA les envía para que hagan, sino son los reactivos que ellos mismos han comprado. Ahí me sorprendió mucho escuchar esa explicación, porque no estamos hablando de un caso más ni de dos casos más, sino de realmente la tercera parte, porque si el número que reportan las regiones es 750.000 redondeando, y el número que reporta el MINSA es 500.000 redondeando, es la tercera parte de los casos. Entonces, ¿por qué la diferencia? ¿Significa eso entonces que los reactivos de pruebas, tanto moleculares como rápidas, que han comprado cada una de las regiones con sus propios presupuestos, son reactivos malos? ¿Son reactivos bamba, como se dice, o son reactivos que no funcionan? Porque básicamente eso es lo que dijo el presidente. Dijo que estos reactivos no merecen la confianza del Ministerio de Salud. Pero nos olvidamos, yo he chequeado, y todos los reactivos que han comprado las regiones por su cuenta tienen permiso de Digemit, porque han sido importados por la vía legal, no son contrabando. Han ingresado por vía formal, han sido vendidos por droguerías con procedimientos de adquisición que se ajustan a los procedimientos del Estado. Y el permiso de Digemit, ¿qué significa? Que tienen registro sanitario. ¿Y quién es Digemit? Digemit es el acrónimo para Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas. ¿Y qué dirección general? Es la Dirección General del Ministerio de Salud. Entonces, el Ministerio de Salud le dice que no al Ministerio de Salud. Entonces, no tiene ningún sentido. Luego yo he buscado explicaciones que me permitan decir, entender lo que quiso decir el presidente. ¿Por qué las pruebas que está comprando el Ministerio de Salud son las buenas, en cambio las que compra la región Piura o la región La Libertad o Arequipa son malas, y por tanto no les hace caso y no las toma en cuenta en las estadísticas? Y la verdad no tengo respuesta para ello, salvo el que de esa manera evitamos el tener unas cifras tan altas. O sea, justamente el efecto al que me referí al inicio de esta entrevista. Es decir, pero yo le pregunto, doctor, si lo que tenemos es que las cifras se ocultan en los muertos y se ocultan en los contagios, la pregunta sí, que yo le hago a usted, aunque parece y puede ser inocente, pero se la tengo que hacer, ¿qué razón habría para ocultarlas? bueno, minimizar el problema. O sea, se está haciendo con los contagios lo mismo que con los decesos. Es decir, con los decesos siempre se decía, no, estos son los confirmados, y los confirmados se hacen con una prueba. Ya, ok. Pero señor, pero los otros números, no, los otros números siempre han estado en el sitio web del MINSA. Lo único que tenían que entrar era hacer 3 clics, 4 clics, bajar, descargar, y finalmente ibas a encontrar los datos. Y los datos siempre han estado ahí, es verdad. Los datos del SINADEF siempre han estado en la web del MINSA. O bueno, siempre desde hace 2 o 3 meses, no desde hace 5. El asunto es que lo mismo es con los contagios. Uno también puede ir a cada región y ver la sala situacional de cada una de esas regiones, y yo me he tomado el trabajo de hacerlo, y ahí están los datos. O sea, los datos están, no los esconden. Lo que pasa es que no los presentan. Y claro, no todos tienen la experticia como para ponerse a analizar data técnica extraída de diferentes fuentes o de data abierta. Yo comprendo. Pero es el ministerio el que debería ofrecer la información. Podría por lo menos decir, miren, acá hay una discrepancia. De acuerdo a lo que el MINSA tiene como estadística, hay 500.000 contagios. Pero de acuerdo a lo que las regiones informan, hay 750.000 contagios. Pero decir las cosas como son. ¿Y por qué es eso importante? Es importante porque de esa manera, por eso es que no se pudo ver el problema que ocurrió en Arequipa y en Huánuco. Porque si uno mira la data de las regiones y las del MINSA en meses anteriores, básicamente en el último mes y medio, se ve el repunte de contagios hace un mes y medio en Arequipa y en Huánuco, se veía. Sin embargo, cuando uno veía la data del MINSA, no había repunte. Era casi plano. Había muy pocos casos nuevos.
Pero los análisis esos que el presidente dice que no son buenos porque el MINSA no los ha verificado, cuando tienen permiso de DIGEMIT, que es el MINSA, bueno, con esos datos es precisamente que se veía el incremento, al punto en que una diferencia que antes era de solo 2.000 casos entre MINSA y regiones, hablando de Arequipa, ahora ha subido a una diferencia de más de 30.000. O sea, estamos hablando de la diferencia entre 12.000 y 48.000, es más, es 35.000 casos de diferencia. Es un montón. Y esos contagios son los que finalmente después, algunos de ellos terminan en enfermedad y algunos de ellos lamentablemente en una muerte. Entonces, no nos espantemos después y digamos, nos falta oxígeno en Arequipa. Pero señores, si hubieran visto la data de las regiones, eso se hubiera podido haber previsto hace mucho tiempo y haber mandado el oxígeno a tiempo y haber mandado las unidades UCI a tiempo a las regiones que estaban por calentarse en cuanto a necesidad hospitalaria. O sea, ese es el daño que hace el ocultar la verdad. O sea, el ocultarla. La verdad, o sea, aquí hay un poco de doble juego. Los datos se ponen, pero se ocultan. Es decir, le ponen un velo de manera que sea difícil obtenerlos. Y cuando alguien los ve, y somos algunos los que hemos logrado ver esos datos y los hemos publicado de la manera como hemos podido, en entrevistas y básicamente por cuentas Twitter, pues simplemente no se hace caso, no se responde diciendo, sí, tienen razón. No se dice. Más bien, lo que yo escuché decir a la nueva ministra cuando ella asumió el cargo, porque le hicieron la pregunta, señora ministra, ¿por qué hay diferencia de contagios, de contagiados entre los récords de las regiones y los récords del MINSA? Y dijo, hemos nombrado una comisión de sinceramiento, una comisión que se encargue de sincerar esos datos, tanto en decesos como en contagios, dijo. Y en contagios no se necesita ninguna comisión de sinceramiento. En decesos yo lo comprendo, porque hay que tomar acta de defunción por acta de defunción y definir si es que la sintomatología que está en el acta de defunción corresponde o no a COVID. Eso demora. Pero para los contagios no hay nada más que hacer que tomar la data de cada región y publicarla. Y en base a eso tomar decisiones de salud pública. Hay ocultamiento entonces. Ahora, este ocultamiento de cifras, básicamente lo que busca es generar, o ha buscado generar, una aura como de éxito en el manejo pandémico. Pero entonces le pregunto lo siguiente. Estamos en una situación, según lo que usted señala, de 750.000 o más contagiados y según lo que todos sabemos, de 53.000 o más de muertos. Entonces, el Estado no dice la verdad, o como usted dice, la maquilla, o la pone de una manera que nadie se puede dar cuenta. A estas alturas, le voy a hacer una pregunta otra vez, que tiene ningún sentido que yo afirme algo y que tiene mucho sentido que usted diga lo que piensa, y por eso le quiero hacer la pregunta que yo ya he hecho antes, pero se lo quiero preguntar otra vez. El confinamiento inicial, por los primeros meses, en estos 150 días pasados, la manera en que se distinguió hombres de mujeres, la entrega de bonos para que la gente vaya a los bancos y se aglomere, el cobro de CTS, la manera como no se, más bien se restringió por sábados o domingos y o a veces feriados completos donde la gente no podía salir y tenía que ir y apelotonarse pensando que no iba a ir 3 días al mercado para comprar todo en un solo día y hacer un desorden completo en las colas de los mercados. En fin, toda la forma en que ha sido manejada inicialmente la pandemia por el gobierno en sus decisiones políticas, con sus experimentos sociales y con su equipo de expertos a los cuales se refieren ellos. Tiene desde su punto de vista, doctor Ernesto Bustamante, o ha tenido una consecuencia gravitante en ese número de 750.000 personas al que usted se refiere y de 55.000 muertos que todos conocemos que se ajusta más a la verdad. ¿Hay una responsabilidad de las autoridades al haber tomado esas decisiones o igual nos íbamos a contagiar? No, igual no nos íbamos a contagiar, evidentemente no. Las aglomeraciones,
Básicamente su pregunta, yo coincido totalmente con el contenido, con la respuesta implícita en su pregunta compleja. Por ejemplo, en el tema de las aglomeraciones, es verdad. Por ejemplo, yo normalmente he estado haciendo mis compras los domingos, voy al supermercado una vez a la semana los domingos, pero voy a tener que ir el sábado, mañana. ¿Por qué? Porque el domingo no se puede. Y estoy seguro que como yo piensan muchos. Entonces mañana va a haber una aglomeración mayor que la que habría normalmente en el supermercado al que yo suelo ir. Y no solo para supermercados, para otras cosas, gente que tenía que, no sé, que arreglar un zapato o que comprar algo, un pulsioxímetro, o gente que tiene que comprar en la farmacia, lo va a tener que hacer el sábado en vez del día domingo, o el lunes en vez del día domingo. Y eso significa aglomeración. Y aglomeración es una de las 4 cosas que debemos evitar, o que debemos hacer, evitar aglomeraciones. Entonces es una medida contrafáctica, contraproducente. Y naturalmente me parece a mí que el tema de la separación por sexos que causó aglomeraciones, el tema de la prohibición de domingos que contra todo pronóstico se ha vuelto a instaurar, dicen que solo por 3 semanas para ver sus resultados, cuando ya hemos hecho el experimento 5 meses o 3 meses, no veo qué más hay que aprender de esa falsa experiencia. Pero al final de cuentas, además ni siquiera dicen cuál será la métrica o cómo se piensa ver el éxito o el fracaso de esa política. Sí, todo eso, una cuarentena mal llevada, el repartir bonos, causaron aglomeraciones porque obligaba a la gente a hacer colas largas, y muchas veces para encontrarse con que no, su plata no estaba y tenía que regresar al día siguiente, lo que obligaba a hacer aglomeraciones en el medio de transporte o aglomeraciones en la puerta del banco. Todo eso ha contribuido a contagios, porque las aglomeraciones son focos de contagio. Entonces no se puede negar. Yo creo que es una consecuencia lógica de un mal manejo. Si no hubiera habido esas aglomeraciones, habríamos tenido menos contagio. Eso se puede asegurar casi al 99%, diría yo, porque no. Y naturalmente ha habido menos distancia social. O sea, no solamente es la aglomeración. En esa época la gente no usaba mascarilla. Al inicio de las aglomeraciones de marzo, mucha gente no usaba mascarilla, porque más bien se recomendaba no usar mascarilla más que para el personal de salud, porque había escasez de mascarillas. Entonces decían, no es tan necesario, solamente para el personal de salud. Entonces la gente se contagiaba más. Entonces todos estos contagios que tenemos acumulados ahora en ya cerca de 750.000, casi 800.000 casos, según las regiones, que son los datos que yo creo, que son los correctos, definitivamente son consecuencia del mal manejo de la epidemia en el país en estos pasados 5 meses. Ayer el presidente de la República tuvo la idea de ir a rendirle homenaje a los médicos caídos y fue al frontis del Colegio de Médicos del Perú y pronunció un discurso. Quiero poner 20 segundos del mismo para comentarlo con usted, doctor, porque nos parece importante su opinión en relación a la cuarentena y lo que el presidente señala. Hemos visto que en las últimas semanas se ha dado un exceso de confianza de la población y se han relajado las medidas de cuidado que todos debemos tener. Hemos visto un exceso de reuniones de carácter social, familiar, deportivo, que ha sido la causa de la transmisión del virus. El presidente se refiere a que la actividad social es la causa del incremento de los contagios. ¿Cuál es su opinión? Bueno, evidentemente una reunión de más de 2 personas es una reunión social, pero y una reunión de más de 200 personas o más de 500 personas, como es lo que hay en los paraderos, como lo que hay en los mercados, como lo que hubo en las colas de los bancos eso es evidente, y hay todavía colas en los bancos. Esas son aglomeraciones que hay que prevenir. Las sociales, claro, es verdad, también ha habido casos en los que ha habido comunicación del virus a través de una reunión de familia, pero yo creo que eso es lo menos. Lo más es la aglomeración en los paraderos de transporte público, lo más es la aglomeración en la puerta de los bancos, en las cuadras que rodean a los bancos, y la aglomeración en los mercados. Eso es lo que debe atacarse. Y para eso,
lo primero que hay que hacer es hacer semanas de 9 días, no semanas de 6. Claro, no se puede hacer una semana de 9 días, pero quizás se pueda, ¿no? ¿Sabe cómo? Partiendo el horario de trabajo. La gente que tiene que ir a trabajar, a que algunos empiecen a trabajar de 6 a 12 y otros trabajen de 1 a 7. Y no hacer toque de queda a las 10, hacerlo un poquito más tarde, digamos a partir de las 11 o de la 1 o 12 de la noche, de manera de que la gente pueda trabajar hasta un poco más tarde y aún tener tiempo de ir a su casa sin aglomerarse en el paradero de transporte público. Entonces, se está haciendo lo contrario a lo que se debiera. Es verdad, las reuniones sociales pueden producir contagios, pero más contagios producen las reuniones, digamos, no queridas, que son sociales también, llamadas aglomeraciones en los paraderos, bancos y mercados. Y eso es lo que tiene que hacer el Estado. No meterse en la vida familiar o personal de la gente, sino meterse en lo que es público. Lo que es público es lo que aparece en la calle, no lo que aparece en el hogar. La gente que quiera reunirse socialmente, si lo hace está mal porque incrementa su capacidad de contagio. Pero la gente que se aglomera en la puerta de un banco o en un paradero para poder ir a trabajar y ganarse el pan, esa gente no tiene alternativa. No tiene alternativa, es sí o sí. Por más que se ponga mascarilla, casco, igual está expuesto a contagio. Y eso es lo que hay que prevenir. El presidente dice de que en realidad somos unos irresponsables en la práctica, los peruanos, porque estamos reunidos en familia. Se refiere específicamente a la familia y a los juegos de polvito. Son las dos cosas que él ha referido como los centros de control que ellos han observado, dice. Pero la lógica que usted señala es una lógica muy sencilla. Creo que la gente que nos ve comprende lo que usted está señalando. Mucho más grave es lo otro, que públicamente está aceptado y que el gobierno municipal o el propio presidente de la República a través de sus ministros como el de transporte se está aceptando, como son los paraderos llenos de gente y la manera como las personas siguen yendo a los mercados o yendo al banco, etcétera. O sea, ahí están los focos enormes de contagio. Más que en una casa donde la gente se reúne el domingo a descansar o a conversar. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual el presidente aparece diciendo cuarentena los domingos? ¿Qué razón hay detrás de esto? Bueno, es una forma también yo pienso, de echarle la culpa a un tercero, ¿no? Mira, verdad, hubo errores, pero no son mi culpa. La culpa es de ustedes que son irresponsables. ¿Cómo se les ocurre ir a saludar a su nieto? ¿O cómo se les ocurre que su nieto salude al abuelito? ¿Cómo se les ocurre saludar a buscar a su novia? ¿Cómo se les ocurre? Ustedes son unos irresponsables. Cuando en realidad eso puede ocurrir una vez cada 15 días, mientras que todos los días esa misma persona está forzada a tener que ir a un paradero en la ida al trabajo y a un paradero en la vuelta del trabajo, no solamente paradero, sino luego tiene que meterse a un bus o una combi aglomerada y luego tiene que llegar a su centro de trabajo que quizás no cumple con protocolos de bioseguridad porque su centro de trabajo es la calle, porque es un ambulante, porque la empresa donde trabajaba ya no existe y porque se ve obligado a trabajar en la calle buscándosela y hay aglomeraciones. Esa persona pasa más tiempo aglomerándose en la calle, buscando que trabajar, que lo que puede hacer una vez a la semana descansando, visitando a 1, 2 o 4 familiares. Que hay algunos sinvergüenzas que, claro, hacen partidos de fulbito, algunos juegan tenis, dicen, y otros participan en reuniones de tipo llamadas discoteca COVID, que le dicen, esas son irresponsabilidades, pero de algunos. O sea, no porque 4 personas roben significa que todos somos ladrones. No es así. Entonces es muy fácil echarle la culpa a los demás. Yo creo que debería el presidente hacer, primero que nada, una reflexión en términos de cuáles fueron los errores que él cometió como presidente y corregirlos. O sea, no insistir en lo mismo. Es tonto, me parece a mí, el insistir en el mismo mecanismo cuando ya está probado que no funciona. Dicen que los necios nomás hacen esas cosas. Y no, pues no hay que caer en la necedad. Ahora, si nosotros estamos comentando que hay decisiones que han sido mal tomadas, la ministra Macetti es relativamente nueva y se le achaca mucho a las decisiones mal tomadas
consecuencia, entonces, esos muertos y esos contagios de la gestión del ministro Zamora. ¿Cómo se entiende que el ministro Zamora sea contratado como asesor de la presidencia del Consejo de Ministros en el tema de salud? ¿Cómo lo explicaría usted o cómo lo podemos entender los peruanos? Y quiero, antes de que usted me conteste, solamente mostrarle un video chiquito, pero que me parece muy actual, de hace una semana. Pero además nos hemos encontrado con una información de que Israel, en mayo, ofrecía a través de un empresario casado con una peruana, traer al Perú o venderle al Perú, al gobierno peruano, plantas de oxígeno, generadoras y concentradoras de oxígeno. Yo tengo toda la información, porque lo hablé con la gente de la embajada y me dio el número de Israel de la persona. Y nos ha llegado una comunicación al respecto. Así es. Entonces, esta persona con la que yo conversé me dice, bueno, yo ya no quiero saber nada, pero lo hemos visto con el embajador. El embajador israelí en el Perú estaba viendo el tema. Ha ofrecido, sea venta directa, sea de gobierno a gobierno, ha ofrecido 1000 cosas. Hay muchas comunicaciones y dice que la Oficina de Administración del Ministerio de Salud y de la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios han recibido todo, cotizaciones, control de calidad, todo, y no contestan nada. O sea, ¿y por qué Israel lo está haciendo? Porque compró muchísimo las Fuerzas Armadas y les está sobrando. Y, bueno, sea Israel, sea lo que sea, eso a mí no me importa, el asunto es que sea oxígeno. Pero dicen, por lo menos que nos digan sí o no. ¿Por qué razón el Ministerio de Salud no quiere decirnos sí o no? Si es no, perfecto, no hay problema. Pero si es sí, la gente se está muriendo sin oxígeno. ¿Por qué razón, ministra, el Ministerio? Miren lo que pasó con Sauda. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué la gente está sufriendo de oxígeno y tenemos ofrecimientos de Israel y de muchos otros sitios y no le dan pase? O no los evalúan o no les responden. Nosotros recibimos una comunicación de la embajada y a mí sí me parece una alternativa muy interesante que nos podría permitir una adquisición de repente de gobierno a gobierno o algo que sea mucho más rápido, porque los procesos son complicados y cuando los montos son altos también son tremendamente complicados. En este asunto en que estamos implementando estas 64 plantas a nivel nacional y todo el mundo está participando, hemos visto esa dificultad. El actual jefe No voy a continuar. Y quiero su comentario. Ella se refiere a una burocracia y el periodista, con razón, se refiere a una urgencia. Una urgencia. O sea, es inminente el deseo de ayudar de gobiernos o de personas privadas y es evidente la burocracia que detiene y que en el caso del exministro Zamora da la impresión que tenía un veto a ciertos países. Porque acá han llegado médicos cubanos. Ahí sí les han mandado avión presidencial. Pero para aceptar la ayuda de países israelitas o inclusive ciertas cosas de Corea del Sur, que son países de ahorita capitalistas, no, ahí no. De Estado no, tampoco. Tampoco la empresa privada. Entonces, ¿cómo aprecia usted esto que ahora el doctor Zamora va a ser el asesor del presidente del Consejo de Ministros? Sí, hay varios puntos en su pregunta. Se me toma un poquito más de tiempo el contestar. Primero, respecto a la decisión del presidente de designar al ministro Zamora al doctor Zamora como asesor de la PCM. Por supuesto, es una decisión soberana del presidente, pero políticamente me parece inconveniente. Por otro lado, técnicamente a lo mejor sí lo es. O sea, la gestión como ministro de Salud del doctor Zamora ha tenido muchos cuestionamientos. Probablemente no sea el mejor gestor, pero a lo mejor como asesor, donde no hay capacidad de decisión, donde no hay vinculación, donde no hay responsabilidad, probablemente tenga un mejor éxito. Porque el doctor Zamora conoce del tema, y a lo mejor el presidente está suponiendo que ese conocimiento puede ser útil para el combate contra el virus. No estoy defendiendo la decisión de nombrar al doctor Zamora, me parece que políticamente es un error, pero a lo mejor técnicamente tiene algún valor el que el doctor Zamora retorne al sistema como asesor. Ahora, va a asesorar en salud al
ministro Martos, y eso es un tema, y hay un conflicto de cabezas, porque realmente el que debe asesorar o indicarle al ministro Martos cómo conducir el sector salud es el ministro, o en este caso ministra de Salud. Es lo correcto. Entonces, por ese lado, lo que debió haber ocurrido quizá es que el doctor Zamora pase a ser asesor de la ministra de Salud y no asesor del PCM, porque eso como que crea dos ministros, ¿no? Y eso es un problema. Ahora, la doctora Mazzetti es una médica de primer nivel, a quien yo conozco y a quien yo estimo y aprecio profesionalmente, y además ella tiene experiencia en gestión pública de muchos años. No se puede negar que ella conoce de gestión pública. Este tema, por ejemplo, de las plantas de oxígeno, es un tema que yo conozco porque el CEO de esa empresa israelí me escribió directamente, como ve que estoy activo en Twitter y toco estos temas, me escribió y me mandó copias de cartas que había enviado al Congreso y bueno, esas yo las publiqué también en mi cuenta Twitter. Y luego, 2 días después, justamente el señor Castillo en su programa en Canal N, hizo pública esa situación. Se trata de que el gobierno israelí, anticipándose a una mortandad alta o anticipándose a una alta tasa de enfermedad y por tanto a una gran necesidad de oxigenoterapia, se anticipó bien y mandó construir muchas plantas de oxígeno. Pero finalmente la epidemia se logró manejar en Israel y no se necesitó tantas plantas de oxígeno. Y la fábrica se quedó con algunas plantas de oxígeno armadas, pero sin poder entregar al gobierno israelí porque ya no se requieren. Entonces el gobierno israelí tiene que dar permiso para ver a quién se le vende. Ese señor, ese CEO de esta empresa israelí, sucede que es casado con peruana. Entonces esa vinculación familiar le permite a él interesarse en el tema. Además, el señor habla español muy bien y ha vivido en el Perú, aunque ahora vive en Israel. Empezó a mandar comunicaciones al Ministerio de Salud y a la PCM y a la Autoridad de Reconstrucción por Cambios, diciendo, mira, tengo tantas plantas para entrega casi inmediata, en 2 días las embarco. O sea, o las pongo yo en un avión comercial y esto va a costar un montón de plata porque es el flete, o vienen ustedes por ellas en algún avión de la Fuerza Aérea. Pero yo tengo plantas para entrega en 2 días. Y esas comunicaciones se iniciaron en junio con N, o sea, hace 2 meses. Y hasta ahora no hay decisiones respecto a ello. No son donaciones, son ventas. Está bien, si lo que necesitábamos era oxígeno, y esto es hace 2 meses. Entonces, si esas plantas pudieron haber llegado en 2 días, significa que mucha gente que murió por falta de oxígeno en los pasados 2 meses, quizá no hubiesen fallecido si hubiesen tenido acceso a ese oxígeno. Es grave. Ahora, esa decisión de no compra oportuna, en realidad viene a ser responsabilidad del área administrativa de la gestión del ministro Zamora. Entiendo yo que una de las primeras cosas que hizo la ministra Mazzetti al asumir el cargo de ministra de Salud fue cambiar al jefe de la Oficina General de Administración del Ministerio de Salud y con ello cambiaron muchas personas relacionadas al área de logística. Pero me parece a mí que en esa declaración, por ejemplo, que hizo la ministra en la entrevista del señor Castillo, debió ser más enérgica en el sentido de rechazar lo que ha ocurrido. O sea, porque evidentemente lo que hubo fue una inacción frente a una oferta. No vamos a decir que tuvo que comprarse a esa empresa, pero por lo menos si esa hubiera sido la única empresa que ofertaba una planta armadita para instalar en 2 días, pues hay que comprar. Pero si habían otras, pues hubo que hacer un concurso público. Pero no hay mucha decisión que tomar, porque si necesitamos a alguien que no está respirando, que le falta oxígeno, hay que darle oxígeno. Si ese oxígeno, si no le vamos a decir al paciente, mira, espérate que haga un concurso público, voy a ver pues si hay otras ofertas. Entonces tengo que llamar a licitación a ver quién es más. No, señor. Y la oferta de gobierno a gobierno también la hizo el embajador de Israel, según me comunicó el CEO de la empresa israelí. Entonces, quizá en ese momento no lo conocía la ministra Mazzetti porque recién entraba,
y ella no veía gestión. Ella fue jefa del comando COVID, pero no veía gestión. La gestión la veía el ministro. Pero ahora de pronto se encontraba pues con una situación en la que ha habido dejadez y ha habido inacción. A mí me parece que comete un error la ministra, y lo digo con todo respeto y con todo cariño, comete un error al defender la gestión anterior. Yo creo que lo hace porque con ello defiende al señor presidente, y ella seguramente tiene lealtad al presidente. Pero ocurre que al defender la gestión, lo que está haciéndose es más bien llegar a situaciones tan atípicas como esto, ¿no? Como que se contrate justamente al gestor anterior en otro puesto, pero que tiene que ver con salud. Si se le contratara, vamos a decir, como, qué sé yo, pues como encargado de la parte agropecuaria del departamento de Ayacucho, ya pues no tiene mayor trascendencia en el tema de COVID, pero se le contrata justamente como asesor en salud de la oficina del primer ministro. Eso es algo en lo que la ministra ha debido decir: señor presidente, disculpe, pero acá el ministro de salud soy yo. Y por tanto, la persona que decide y que le dice al primer ministro qué es lo que se hace en el sector salud, ese soy yo. Porque si yo no estoy de acuerdo, yo renuncio. Porque así funcionan los ministros son fusibles. El que es ministro y no está de acuerdo, manifiesta su desacuerdo renunciando. Así es. Y de esa manera el primer ministro como que dice: ¿qué hago? ¿Lo dejo ir o le hago caso? Justamente para que sea el sector manejado por una persona. Para eso el sistema funciona así. Cuando en Consejo de Ministros un ministro no está de acuerdo, así sea con algo de otro sector, ese ministro debe renunciar. O sea, si no está de acuerdo, debe renunciar. Y acá hay muchas cosas con las que no se podría estar de acuerdo. Y a mí me sorprende, ¿no? Me sorprende. Yo pienso que eso debe cambiar. Yo creo que hay que saber aceptar los errores, reconocerlos y asignar la responsabilidad administrativa. Yo no estoy hablando de nada penal o de fiscalía, no, o contraloría, ese no es mi tema. Pero en la administración pública existe lo que se llama la responsabilidad administrativa. Por eso es que no se admite errores, creo yo. Porque cuando se admite un error, mire, cuando alguien se equivoca y en vez de hacer un memorándum a los 3 días, que es el plazo que le da la norma, lo hace a los 4 días, a esa persona le hacen un procedimiento administrativo sancionador que demora 1 año, le hace gastar en abogado y termina al final de cuentas exculpándolo, o sea, absolviéndolo, o sancionándolo con destitución en el peor de los casos. Pero se hace con gente que compró un engrapador o que no entregó un engrapador en el cambio de cargo. Un engrapador. O que no entregó a un archivador vacío, no documentos. O sea, yo lo he visto eso en gestión pública, lo he visto en la administración pública. A esas personas los martirizan durante 1 año o 2 años con procesos administrativos. Y yo digo, ¿cómo es posible que en este caso no haya un solo proceso administrativo sancionador por lo que se ha hecho? Y la respuesta es bien sencilla, porque no ha habido atribución de responsabilidad. O sea, no se ha dicho hay error. Pero como no hay error, nada se hizo mal, y como nada se hizo mal, no hay nada que investigar en proceso administrativo sancionador y por tanto nadie a quien castigar administrativamente. No hablo de delito, hablo de tema administrativo. Entonces, me parece a mí que la gestión de la doctora Mazzetti debería quizá enfatizar un poco más el reconocimiento de errores, aunque eso le signifique procesos administrativos sancionadores a la anterior gestión. Quiero compartir con ustedes estas fotografías, que ustedes también las conocen seguramente. No la van a ver en otro medio de comunicación, pero acá sí, y en las redes sociales, que es a lo que se ha referido en parte el doctor Bustamante, que es la enorme aglomeración en los paraderos de Metropolitano, y estos son los más ordenados, ¿eh? Estos son los que están súper ordenados. Esa es la estación Angamos, esa es la estación Angamos. Súper ordenados. Miren ustedes, en los puentes caminan por la... O sea, esto es impresionante, ¿no? Y esto es lo más ordenado que hay, insisto, ¿eh? Porque así es. Hay otros sectores donde el descontrol es impresionante. Si hay un lugar donde pueden haber contagios potenciales, me imagino que es aquí. Solamente de verlo, uno se da cuenta que hay un riesgo enorme estas personas, que por otro lado no tienen otra alternativa. O sea, no hay otra forma. O hacen eso para ir a trabajar, o no van a trabajar. Y ya no pueden aguantar más. Entonces,
yo le preguntaba por qué, doctor Bustamante, ahora, el tema finalmente de esta cuarentena del domingo, ¿no? Que va a hacer que el sábado, como usted ha dicho, se llene de gente, que el lunes se compliquen las cosas. Esta cuarentena del día domingo tiene por objeto algo. O sea, a ver, técnicamente, uno, ¿para qué hace una cuarentena? ¿Para qué le dice a las personas que estén en su casa? Me imagino que para aislar, encontrar y aislar a los que están contaminados, infectados con el virus y hacer una trazabilidad. ¿Se está haciendo eso aquí? El presidente dice, los tenemos a todos controlados, los tenemos a todos. Eso ha venido diciendo. ¿Se ha hecho eso? No, no se ha hecho trazabilidad. No, no se ha hecho. Lo que se ha hecho algo lo que se le ha llamado trazabilidad, pero no lo es. Pero déjeme decir algo respecto a al aislamiento de los domingos, antes de pasar al tema de la trazabilidad, si me permite, Alfonso. Sí, claro. Nos quedan 4 minutos, pero huele, doctor. Ah, ya, perfecto. Bueno, respecto al tema de los domingos, la explicación que yo he escuchado para el por qué cerrar los domingos es porque así tenemos un día menos de contagios. O sea, la explicación es bien infantil en el fondo, porque dice, tenemos un día menos de contagios, como que voy a reducir en 4 domingos al mes, va a ser 4 treintavos, o sea, voy a reducir un séptimo de los contagios, simplemente con dejar a la gente en su casa los domingos. Entonces, ¿por qué no hacerlo los domingos y los miércoles? Y entonces, ¿por qué no hacemos una cuarentena general? Bueno, es que el país quedaría totalmente atorado económicamente, ¿no? Entonces, el tema de la trazabilidad es que no se está haciendo, porque la trazabilidad, para poder hacer una trazabilidad, se requiere hacer una identificación temprana del infectado. Y la identificación temprana pasa por un análisis que detecte el virus de manera temprana. Y esta es la prueba molecular. Una vez que uno tiene un infectado detectado mediante una prueba molecular, a este infectado se le aísla y luego se examina quiénes fueron sus contactos. A esos contactos se les cuarentena. Al contacto, en su casa. ¿Y cómo se le hace para ayudarlo? Se le dice a ese señor, no se preocupe por salir a buscar alimento. Un día sí, un día no, le vamos a colgar de la perilla de la puerta de su casa una bolsa con alimentos. La logística de esto lo puede hacer la iglesia, lo puede hacer la empresa privada, que tienen capacidad logística suficiente para poder repartirse en todo el país. Pero lo importante es hacer pruebas moleculares masivas focalizadas en sitios calientes para identificar contactos, identificar infectados tempranamente y luego poder trazar los contactos relacionados con esos infectados. Esa es la trazabilidad de contactos que no se está haciendo y no se ha hecho en estos 5 meses. Y entonces, ¿qué va a ocurrir los domingos? ¿Simplemente vamos a estar encerrados en casa? Nada, los contagios que iban a ocurrir el domingo ocurrirán el lunes o el sábado. Así de simple. Porque la gente va a hacer lo que tiene que hacer. O sea, si yo tengo que ir a comprar y no puedo ir a comprar el domingo, iré el lunes o iré el sábado. El problema es que ahora va a haber más gente como yo en esa misma tienda. Y entonces, al contrario, yo pienso que se van a incrementar los contagios. Es contrafáctico lo que se está haciendo. No tiene lógica. O sea, esa idea de que con un día en su casa hay un día menos de contagios es una falacia. Porque al final de cuentas, esos contagios se trasladan al día anterior o al día posterior. ¿Qué le recomendamos a las personas? ¿Qué hacemos? Bueno, nosotros tenemos que cuidarnos. Nosotros no podemos hacer... Bueno, aquellos como yo que conocemos un poquito del tema, yo tengo la obligación, y creo que la ejercito, de criticar abiertamente de manera constructiva. Hay veces no suena bonito lo que digo, pero lamentablemente digo lo que pienso en el mejor ánimo posible. Ese es mi papel. Pero el papel del ciudadano en general es cuidarse él y su familia. Y para ello tiene que usar mascarilla, mantener distancia social, no aglomerarse y, por supuesto, tener higiene de manos. Pero el problema es que si aparte tiene que trabajar porque no tiene ahorros, porque no tiene tarjeta de crédito, porque no tiene quien haga las compras por él o ella, pues lamentablemente va a tener que someterse a aglomeraciones. Y más aún, ahora en menos días a la semana, porque el gobierno se le ocurre restringir las horas de salida los domingos. Así que Bueno, doctor, eso es la responsabilidad personal nuestra. me queda claro que una
alternativa, una alternativa que es indispensable. Hoy más que nunca rezar. Me queda claro que hay que orar, hay que rezar, hay que pedir a Dios que nos acompañe, Claro, que vea cómo nos claro que libramos sí. de este gobierno. Le agradezco mucho por su tiempo y por sus declaraciones. Muy amable, doctor, como siempre. Hasta una próxima oportunidad. Gracias, Alfonso. Buenas Cuídese noches. mucho. Gracias, Alfonso. Cuidémonos todos. Gracias. Gracias. Bien, amigos, eso es Gracias. todo por hoy. Esto es Vaya Talk. Nos vemos el lunes a las 7 en punto de la noche. Que tenga usted un fin de semana. Si puede, vaya a misa y sigamos rezando para que las cosas mejoren. Buenas noches.